física tenemos eh, coordenadas espaciales y coordenadas temporales. En muchos fenómenos en física, yo necesariamente tengo que trabajar con las dos Profe, qué coordenadas. pena. Si yo estoy pensando, sí, dime Se va a Andrés. grabar. Eh, pues se va a Sí, grabar. bueno, sí, por favor. Alguien me hace, bueno, yo enseguida paso a la Profe, presentación. yo Sí. aprovecho y pregunto, el video de la clase pasada se subió, que no lo encuentro. No, no lo he subido, se me Ok, había olvidado, pero ya lo subo, listo. perfecto, profe, gracias. Listo, alguien me da por favor la orden de grabar. Es que como yo estoy con la tablet, el MIT no deja desde las tablets darle la orden de grabada. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, ¿cuál es la idea con esto? Por ejemplo, si yo estoy trabajando en el espacio de Minkowski, es decir, el espacio de la relatividad especial, donde yo tengo las partes de las coordenadas, o sea, las tres coordenadas espaciales y tengo el tiempo. Entonces, y cuando yo tengo una función que me describe una trayectoria en el espacio de Minkowski, yo tengo una función que va a tener variables que son espaciales, x, y, z, si estoy en cartesianas, y el tiempo. Entonces, cualquier ecuación que yo arme con derivada de esa función, esas derivadas necesariamente van a ser derivadas parciales. Y eso es lo que uno llama, digamos, una ecuación en derivadas parciales. Ahora, cuando pase a la presentación de las notas, lo van a ver bien. Bueno, y eso es lo que nosotros nos vamos a ocupar. ¿Qué es la idea? Y hoy vamos a empezar a describir eso. ¿Cómo vamos a resolver ecuaciones diferenciales parciales? Entonces, el gran truco para resolver ecuaciones diferenciales parciales es usar dos posibles métodos, uno que se llama el método de separación de variables, que lo vamos a ver, y otro método que se va a llamar el método de funciones de Green, que también lo vamos a ver. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? ¿Qué es lo que termina uno haciendo con esos métodos? Uno va a agarrar la ecuación con esa función que depende de varias coordenadas y va a separar esa ecuación diferencial en ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, una vez uno logra eso, lo que yo tengo que hacer es resolver cada una de las ecuaciones diferenciales ordinarias que obtengo, encontrar solución para cada una de esas y finalmente construir mi solución global con un producto de las soluciones de esa separación o de esa partición que yo hice. Entonces, en el fondo, yo lo que tengo que hacer, y eso es lo que va a constituir este tema de esta clase y de la próxima, es justificar cómo a partir de una ecuación diferencial que tiene derivadas parciales, yo la parto en ecuaciones diferenciales ordinarias. Y una vez ya está uno ahí, ustedes ya hicieron un curso sobre ecuaciones diferenciales ordinarias y ya saben cómo resolver eso. Sin embargo, como ya vimos en las clases pasadas, yo, dependiendo del sistema coordenado que elija, voy a obtener el operador Nabla y por ende el operador laplaciano eh, en, con diferentes formas en las diferentes coordenadas. Entonces, ustedes en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias que vieron anteriormente, ustedes algunos tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias, la solución de eso no los vieron. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en el resto del curso es, después de que terminemos esta parte, vamos a hablar de otro método para resolver las ecuaciones diferenciales. Fuera de la separación de variables, vamos a hablar de un método que es el método de autovalores, que sería ya para el segundo parcial, o sea, eso ya entraría, es el capítulo que sigue. Y después de eso, lo que queda es resolver ecuaciones, separar esas ecuaciones, como yo dije, y resolverlas para diferentes coordenadas. Lo primero que vamos a hacer después de esta parte es resolver en coordenadas cilíndricas y vamos a resolver la parte radial. Las otras son fáciles de resolver, ya son conocidas, pero la parte radial lo lleva a uno a definir una función que se llama la función de Bessel. Después vamos a resolver el problema en coordenadas esféricas y vamos a tener que en la coordenada teta, en la parte radial, ya
ya tenemos ideas de las formas de solución, pero en la parte de teta, en ese caso en esféricas, va a aparecer una solución que se van a hacer los polinomios de Legendre. Pero fíjense que nosotros vamos a separar en cada una de las cosas y vamos a resolver una ecuación ordinaria. Entonces, el tema de hoy y de la próxima clase es cómo esa idea de las ecuaciones parciales, diferenciales parciales, cómo llevarlas a ecuaciones ordinarias. Entonces, ese es el tema y voy a empezar ya en el modo de presentación para que describamos esto. Permita. Bien. Bueno, entonces, como dije, empezamos con el tema de la introducción a las ecuaciones diferenciales parciales. Voy a describir aquí el contenido, digamos, de lo que vamos a tratar en las próximas clases, en las 3 clases que tenemos. Entonces, primero, pues ya dije que era una ecuación diferencial en derivadas parciales, vamos a clasificarlas, digamos, vamos a ver cómo las podemos clasificar. Después, de toda esa clasificación que armemos, vamos a hablar de unas ecuaciones que son ecuaciones diferenciales parciales lineales de segundo orden. En realidad, este curso se va a ocupar de las ecuaciones diferenciales parciales lineales de segundo orden. O sea, y como vamos a ver enseguida, el orden va a estar definido por la derivada más alta que uno tiene ahí. Y además de eso, fuera del orden y esas cosas, uno va a tener coeficientes en la ecuación diferencial y uno va a poder tener ecuaciones diferenciales con coeficientes variables o con coeficientes constantes. Enseguida entramos en detalle a eso. Bueno, una vez definamos eso, que son esencialmente definiciones, voy a hablar de una idea que es reducir una ecuación diferencial a lo que se llama la forma canónica. Se llama la forma canónica porque va a estar basado en la idea de las cónicas. Y esencialmente lo que uno tiene que hacer, si yo tengo una cónica, una elipse, una parábola, una hipérbola, yo puedo, o no solamente una cónica, sino cualquier otro sistema, yo puedo rotar las coordenadas. Entonces, la idea es, yo voy a tener una ecuación de una cónica y la voy a rotar para lograr algo particular, que es lo que yo enseguida les contaré qué es eso. Y una vez uno haga esa rotación y imponga una condición, va a obtener una ecuación para las cónicas que se llama la forma cónica de la ecuación de las cónicas, valga la redundancia. Entonces, la forma canónica, perdón, la forma canónica de las ecuaciones de las cónicas. Entonces, y esa idea se la vamos a implementar a las ecuaciones diferenciales parciales. Y después les voy a contar por qué vamos a hacer eso. Después de eso, lo que vamos a hacer, toda ecuación diferencial, y ustedes ya lo vieron en su curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, para poder resolver la ecuación diferencial, yo tengo que definir unas condiciones de frontera para la ecuación diferencial, es decir, establecer condiciones de valores para la función y sus derivadas. Entonces, hablaremos de las condiciones de frontera. Hoy no alcanzamos a hablar porque aquí en la parte de las cónicas y en esto hay que hacer una algebrita. Yo creo que a eso nos va a tomar las 2 horas de esta clase. Y la próxima clase definiremos cuáles van a ser qué son las condiciones de frontera. Ustedes probablemente de esto ya vieron en su curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, porque allá debieron haber definido condiciones de frontera, pero retomaremos las definiciones de las condiciones de frontera. Ojo, y además, y esto es una cosa que hay que tener en cuenta y después lo vamos a discutir un poco en detalle. Cuando yo aplico una ecuación diferencial a un problema particular, por ejemplo, yo tengo una cuerda tensa, fija en los 2 extremos y la halo
del centro y la suelto y empieza a producir una oscilación. Si yo simplemente la suelto, la condición inicial, digamos, para ese punto del centro es que la velocidad inicial es 0. Pero si yo en vez de dejar mi mano o con lo que la estoy alando, lo dejo quieto, sino que lo muevo e impulso la cuerda, yo tengo que imponer una condición inicial diferente y decir que la velocidad inicial no va a ser 0. Entonces, fíjense que esa condición la impone, es el problema físico al cual yo voy a establecer la ecuación diferencial, no es de la ecuación diferencial como tal. ¿Y qué serían las condiciones de frontera, por ejemplo, en el caso de la cuerda fija en los dos extremos? Que en los extremos de la cuerda el desplazamiento debe ser 0, porque eso también lo impone el sistema que yo estoy haciendo. Entonces, a veces se mezcla la idea, hay una sutileza con eso entre las condiciones iniciales y las condiciones de frontera. Y hay que jugar con las dos. O sea, muchas veces el punto de si esto es una condición inicial o una condición de frontera a veces se diluye. Pero yo, para poder resolver una ecuación diferencial, tengo que tener completamente establecido las condiciones de frontera y las condiciones iniciales. Eso después, y como ustedes debieron haber visto en su curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, para encontrar la solución particular, yo necesito aplicar esas condiciones iniciales y de frontera. Entonces, si a mí me faltó en el planteamiento del problema una condición inicial o una condición de frontera, lo más seguro es que yo voy a llegar a una solución particular de esa ecuación diferencial errónea, porque me faltó algo. Eso es muy importante. Ustedes tienen que aprender a plantear las condiciones iniciales y de frontera. En esta parte, en particular, no vamos a hacer mucho hincapié, o sea, solo vamos, que es para el primer parcial, vamos a tratar los problemas en coordenadas cartesianas y van a ser problemas relativamente simples para establecer condiciones de frontera. Pero ya cuando avancemos, ustedes van a tener casi que siempre en la primera pregunta de un punto de un parcial de estos dice, establezca las condiciones iniciales y de frontera para ese problema y establezca la ecuación diferencial general, la ecuación diferencial parcial general. Entonces, usted escribe, dice, eso es un problema en esférica, entonces escribe la ecuación. Y las condiciones, y resulta que le olvidó una o dos. Y después el resto del problema es encontrar la solución particular. Casi que desde el comienzo del problema, si usted dejó de colocar condiciones de frontera o condiciones iniciales, el problema va a ir con una pata coja. Entonces, eso lo vamos a ir aprendiendo, pero a eso hay que ponerle cuidado. Eso lo tiene uno que aprender a hacer bien. Listo. Después de eso, en el contenido de este capítulo, entonces vamos a entrar efectivamente a la separación de variables, es decir, vamos a dividir esa ecuación en derivadas parciales, vamos a separar la ecuación para tener unas variables por un lado y tener una ecuación diferencial ordinaria, otra variable y tener otra ecuación diferencial ordinaria y así. Finalmente, pues vamos a discutir ahí que la condición, la unicidad, o sea, que la solución que encuentre uno es única, bueno, y todas esas cosas, condiciones de la matemática. Y las aplicaciones, como les dije, que vamos a hacer en esta primera parte para el parcial, va a ser separaciones de variables en coordenadas cartesianas, porque si nos vamos a cualquier otra de las coordenadas que mencionamos en las clases pasadas, vamos a entrar a los temas que vienen posteriormente en el curso. Y como les dije al comienzo, el método de separación de variables no es el único método para lograr la solución, digamos, de una ecuación diferencial parcial, sino que existe otro método que usa funciones de Green. Y vamos a ver ese método también. Y además, ya al final haremos alguna aplicación, algún ejemplo para aplicar tanto un caso, o sea, separación de variables, o el método de Green, o un problema que implique los dos. O sea, que primero encuentre la solución con el método de separación de variables y después la encuentre con el método de Green y comparar. Entonces, este es el contenido, digamos, de lo que vamos a ver en estas tres clases que siguen y con eso
terminaríamos el tema del parcial, que lo deberíamos terminar la próxima semana, y tendrían además una semana adicional para estudiar después de terminado el tema. Entonces arranco. Bueno, ecuaciones diferenciales parciales, las EDP, son aquellas, como ya lo dije, que tienen derivadas parciales, o sea que ahí no hay ningún problema. Lo que uno dice, entonces, en las ecuaciones diferenciales ordinarias, las que ustedes ya estaban acostumbrados a resolver, la función que constituiría la variable independiente, o sea, la función desconocida a establecer, es una función de una única variable, ya sea X o sea T o cualquier otra variable que usted se invente. Bien. Entonces, como acaba de decir, entonces en las ecuaciones diferenciales parciales, lo que yo voy a tener son funciones o también las llamamos variables dependientes, van a depender de diferentes variables. F de X, Y, Z, estamos hablando en coordenadas cartesianas, esta es una función espacial. Phi de X, Y, Z, y ya entró el tiempo, digamos, esta es una ecuación que está incluyendo el tiempo, o sea, es una ecuación tridimensional, espacialmente tridimensional, pero como tiene el tiempo, entonces la función o la ecuación diferencial va a depender de 4 coordenadas, estaríamos hablando de un espacio 4D, pensando, digamos, como por ejemplo en el espacio de Minkowski. Bien, o en coordenadas esféricas, R, θ y phi. Entonces eso pues no tiene ninguna ciencia, uno lo puede establecer. Anotación alrededor de esto. ¿Qué puede pasar? Y ustedes tienen que tener en cuenta, las funciones que yo puedo tener, o sea, las variables dependientes, pueden ser reales o funciones complejas. Entonces yo puedo tener ecuaciones diferenciales cuyas funciones van a ser funciones reales, o también tengo ecuaciones diferenciales donde las funciones van a ser complejas. Por ejemplo, o imaginarias. Phi igual a E, a la K, a la I, K por X. Esto es una función que es imaginaria, ¿cierto? Entonces, si yo estoy resolviendo estos, por ejemplo, un oscilador o una onda, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una ecuación de ese tipo, fíjense que la función, la variable dependiente, puede ser compleja o imaginaria o real. Pero además, y eso hay que tenerlo en cuenta, las variables independientes, es decir, las coordenadas X, Y, Z, también podrían ser reales o complejas. Entonces hay que tener cuidado porque yo puedo combinar cosas con eso. Sin embargo, nosotros en la mayoría de los casos que vamos a tratar, nuestras variables independientes van a ser variables reales. Después vamos a ir colocando condiciones. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, a medida que uno avanza, yo voy colocando condiciones sobre eso. Bueno, notación para avanzar con esto, como hay que empezar a escribir cosas largas, entonces lo mejor es, entonces voy a definir la notación simplemente para estandarizar cosas. Entonces, U va a ser la variable dependiente, la función a determinar, como había dicho. Cuando se le coloca un punto arriba, significa que eso va a ser una derivada, no necesariamente una derivada temporal como uno está enseñado a escribirlo por ahí. Este primer caso, entonces, U punto de t significa la primera derivada de esta función y el subíndice que aquí es con respecto a t. Simplemente para escribirlo así. Si en vez de tener U punto de t, tengo U punto de x, en esta notación sería la primera derivada de esa función, y como estamos hablando de que son funciones de múltiples variables, entonces son derivadas parciales, entonces la derivada de U con respecto a x, lo mismo aquí para y, lo mismo para z. Cuando yo tengo, como ya dije, la función o la variable dependiente depende de múltiples variables, yo puedo hacer derivadas de orden superior, o sea, en mi notación, U2 punto de tt, los punticos ahí no se ven bien, pero ahí hay dos punticos arriba de la U, significa tt, significa segunda derivada con respecto a t. Si tengo dos punticos arriba, xx, segunda derivada con respecto
a X. Si tengo los dos punticos, pero tengo XY, significa segunda derivada, pero esta es la derivada cruzada, o sea, la derivada con respecto a X y la derivada con respecto a Y. Esta notación la vamos a estar usando constantemente para comprimir un poco las cosas. Bien. Ya habíamos hablado en las clases pasadas de las ecuaciones diferenciales que iban a aparecer, las ecuaciones algunas de las ecuaciones diferenciales comunes, digamos, y con estas son las que vamos a trabajar. Entonces, la ecuación de Laplace, que es la ecuación de la electrostática, cuando la carga neta encerrada es cero, es el laplaciano de phi igual a cero. ¿Por qué va a ser una ecuación diferencial en derivadas parciales? Porque yo tengo que escribir este operador laplaciano en las diferentes coordenadas. Entonces, si estamos en cartesiana, entonces esto es la segunda derivada con respecto a X, más la segunda derivada con respecto a Y, y así, y la segunda derivada con respecto a Z, así sucesivamente. Entonces, eso implica, o sea, en esa notación tan condensada, yo estoy definiendo una ecuación diferencial parcial. Después viene, y basados en la ecuación que teníamos previa en la parte anterior sobre las coordenadas, viene lo que llamamos la ecuación de Helmholtz. La ecuación de Helmholtz es el laplaciano de psi más lambda, que es una constante. Normalmente en muchas de las notaciones aquí le ponen lambda cuadrado, de hecho nosotros lo pusimos, pero si yo no la coloco cuadrado, significa, o sea, ustedes no se pueden casar con estas cosas. Cuando esto está escrito así, significa que cuando yo estoy trabajando, entonces yo voy a tener que decir, vea, esa lambda va a ser igual a una constante A que va a estar al cuadrado. Eso entonces, y uno va a hacer la discusión sobre cómo se comportaba. Listo. Y que a cuadrado si va a ser positiva, negativa, bueno, todas esas cosas. Entonces, esta ecuación diferencial, la segunda se llama la ecuación diferencial de Helmholtz. Cuando yo estoy pensando, cuando lambda es igual a cuadrado y a cuadrado es real, o sea, es positiva, como dije la vez pasada, eso termina siendo caracteriza la solución de soluciones armónicas, es decir, la ecuación de un oscilador. Bien, pero yo puedo tener bien ecuaciones diferenciales. Mire que aquí estas primeras dos son ecuaciones que son solamente espaciales. O sea, mi función depende solo explícitamente, está dependiendo de coordenadas espaciales. No estamos pensando en coordenada, meterle el tiempo. Pero yo puedo tener, por ejemplo, una función donde esta t que yo tengo aquí, esta función t va a depender de x, y, z y t. Listo, eso es lo que me está diciendo de alguna manera esta ecuación, la tercera ecuación, y la ecuación me dice el laplaciano de t es igual a 1 sobre k, que es una constante, la primera derivada con respecto al tiempo, y a eso se le llama, y lo llamé, y puse la función como t, porque esta es otra de las ecuacioncitas que ustedes van a trabajar bastante, con la que haremos problemas. O sea, aquí están, con las tres primeras ecuaciones, se harán muchos problemas con estas, en algunos casos también. Para esta primera parte en cartesianas haremos para la ecuación de onda. Después en las otras coordenadas, en algunos casos va a estar un poquito más complicada, entonces en los problemas, por ejemplo, probablemente no haremos problemas de ondas porque hay una función que aparece digamos, en esos casos que es un poco complicada y entonces no la incluimos en esa parte. Pero en esta primera parte que vamos a trabajar cartesianas, resolver ecuaciones de onda en coordenadas cartesianas, que es la que aparece acá, es relativamente fácil. Entonces, esto se va a hablar. Bien, también habíamos dicho en la clase pasada que si esa constante que aparecía en esta forma de la segunda ecuación, que tiene la energía cinética y tiene este término que hay acá, esto ya está escrito de una manera explícita, esto tiene que ver con la energía total menos la energía, esa función B de X, Y, Z es la energía potencial. Si esta es la energía total de un sistema y le quito la energía potencial, tengo la energía cinética, sin ningún lugar a equivocación. Entonces, yo aquí, esta ecuación que estoy escribiendo acá, el laplaciano, toda esa constante que tengo encerrada ahí con rojo, por la función psi igual a 0, no constituye la ecuación de Schrödinger, pero fíjense que no hay derivadas con respecto al tiempo
es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que verán en su curso de cuántica o introducción a la mecánica cuántica. Bien, pero yo puedo tener cosas más complicadas. Tengo esta ecuación que se llama la ecuación de Clay-Gordon, donde tengo este cuadradito por sí más k cuadrado por sí. Se parece a la ecuación de Helmholtz. Sí, simplemente que el Laplaciano está cambiado por el cuadradito y la constante lambda la llamo k cuadrado. Pues bien, este operador que aparece ahí, ese cuadradito, se llama el de Lambertiano. Probablemente algunos de ustedes los han visto y si no lo han visto, pues ya se los presento. El de Lambertiano es simplemente el Laplaciano menos 1 sobre c cuadrado, la segunda derivada con respecto al tiempo. Y como yo les dije ahora, cuando yo trabajo en el espacio de Minkowski, de la relatividad especial, yo necesito, además de la parte de las coordenadas, en el espacio-tiempo tengo la parte espacial y tengo el tiempo. Entonces, el operador d'Alembertiano es una especie de generalización, por eso lo tengo aquí entre comillas, del operador laplaciano para el espacio de Minkowski. ¿Por qué? Porque incluye el laplaciano y a eso le vamos a agregar la derivada con respecto al tiempo. Entonces, el lambertiano significa esto. Nosotros no vamos a resolver ecuaciones de Clay-Gordon en esta parte del curso, a menos pues de que en alguno de los talleres se les ocurra hacer eso, pero no lo hemos hecho en general. Listo. Bien. Entonces, ya había dicho al comienzo en la introducción, todas estas ecuaciones diferenciales que deben cumplir cuando la voy a emplear para describir sistemas físicos, tienen que cumplir unas exigencias. Entonces, voy a tener las condiciones de frontera o condiciones de contorno y dependiendo del problema físico con el cual yo quiero representar con esa ecuación diferencial, yo tengo que establecer también para un caso específico lo que se llaman las condiciones iniciales, como les dije en el ejemplo del comienzo. Bien, sigamos. ¿Cómo vamos a clasificar esas ecuaciones diferenciales parciales? Eso es la otra cosa que nosotros necesitamos hacer. Entonces, las ecuaciones diferenciales parciales las podemos clasificar de varias maneras. La primera forma sería lo que se llama el orden o el grado de la ecuación diferencial. Eso no tiene ninguna ciencia. El orden de la ecuación diferencial parcial es el valor de la derivada más alta que aparezca en la ecuación. Entonces, si la derivada más alta que aparece en la ecuación es una derivada de segundo orden, yo digo que eso es una ecuación diferencial de segundo grado o de segundo orden, como le guste la expresión. Listo. Entonces, dos ejemplitos aquí sencillos. Si yo miro esta primera ecuación que tengo aquí, eso es la segunda derivada de u con respecto a x, de acuerdo a nuestra notación, igual a la primera derivada con respecto al tiempo. Entonces, la derivada más alta aquí es segunda derivada. Entonces, esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Y en la que tengo en el otro ejemplo que tengo acá es u multiplicado por la tercera derivada de u con respecto a x más seno de x por la primera derivada con respecto a t. O sea, como la derivada más alta es de tercer orden, entonces es una ecuación diferencial de tercer orden. Eso no tiene ciencia, digamos, esa clasificación. Listo. También yo puedo clasificar mis ecuaciones diferenciales dependiendo del número de variables independientes. Es decir, si tengo x, y, z, si tengo x y t solamente, si tengo x, y, z y el tiempo, y así sucesivamente. O si estoy en coordenadas esféricas, cartesianas, cilíndricas o cualquier otra cantidad de sistemas coordenados que uno puede definir, de acuerdo a lo que estuvimos viendo la clase pasada. Entonces, fíjense que aquí yo tendría, esto sería, volviendo a los ejemplos, el ejemplo anterior, el de arriba, tendría la primera ecuación, la segunda derivada, segunda derivada con respecto a x de u igual a la primera derivada de u con respecto a t. Específicamente me aparecieron solo dos variables independientes que serían x y t. Entonces esta es una función de dos variables. Listo. Aquí tenemos r, teta y t. Entonces fíjese que tenemos r, acá otra vez r,
aquí teta y aquí t, entonces esto sería de 3 variables. Tampoco tiene ninguna ciencia esa clasificación. Aquí viene una clasificación importante, no vamos a entrar en una discusión fuerte sobre el tema, solo vamos a hablar de eso. Las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar en lineales o no lineales. El aspecto fundamental de esto es el siguiente. Las ecuaciones diferenciales no lineales no es posible encontrar soluciones generales de manera analítica. Es decir, fíjense lo que acabé de decir, soluciones generales de manera analítica. No estoy hablando que alguien dice, profe, pero yo por allá estaba haciendo un trabajito con un profesor y entonces encontramos pudimos derivar una ecuación no lineal para ese problema específico y entonces, pero esa ecuación que ustedes derivaron es una ecuación a la cual de seguro le tuvieron que aplicar condiciones de frontera y condiciones iniciales. Entonces, es probable que uno pueda encontrar una ecuación diferencial no lineal particular de manera analítica. Dije, es probable, pero de manera general, una solución general en los problemas no es posible. Entonces, ¿qué queda? Para las ecuaciones diferenciales no lineales hay que aplicar métodos numéricos. Entonces, algoritmos de Runge-Kutta y otros algoritmos para resolver ecuaciones diferenciales no lineales y lineales que uno puede utilizar. Entonces, pero esto, como no es tema de estos cursos, entonces hasta ahí queda la mención. Entonces, lo que nosotros necesitamos es poder diferenciar cuando una ecuación diferencial es lineal o no lineal. Y esencialmente, lo que uno tiene que, para decir eso, es que en la ecuación diferencial no van a aparecer cuadrados, o sea, la función, la variable dependiente no va a aparecer al cuadrado ni sus derivadas, o sea, no, ojo, lo que estoy diciendo, cuadrado de las derivadas o de la función dependiente, de la variable dependiente, no significa, ese cuadrado no es que no tenga una derivada de segundo orden, sino que esa derivada o la primera derivada de primer orden de esa función no esté elevada al cuadrado. Y además que no van a estar mezcladas entre sí, es decir, que yo no esté multiplicando, por ejemplo, la función u, que es la que quiero determinar, la esté multiplicando con la ecuación diferencial por la primera derivada de u, o sea, enseguida veo los ejemplos. Cuando eso se da, la ecuación va a ser no lineal, pero si yo tengo la función u multiplicada por un coeficiente, que ese coeficiente no es la función u, pero ese coeficiente puede depender de las coordenadas x y t, por ejemplo, en este caso, si es posible, pero no es la función u, es otra cosa, es un coeficiente que no es constante. Eso no hace que la ecuación diferencial sea no lineal. Vamos a mirar los ejemplos para que entiendan esto. Entonces, el curso como tal, ya hablamos del orden lineal y todo eso. Entonces, nosotros nos vamos a ocupar de ecuaciones diferenciales parciales lineales de segundo orden o de segundo grado. ¿Listo? Con 2 variables, 3 variables o 4, eso no importa, pero aquí voy a escribir una ecuación diferencial. No quise agregarle, uno puede agregarle más variables a la ecuación diferencial, eso no es restrictivo para lo del curso, sino porque entonces eso va a ser una chorrera muy larga sin necesidad. Entonces, con solo 2 variables yo ya tengo una ecuación diferencial parcial, es el caso mínimo, y lo otro es una simple extensión. Entonces yo puedo escribir de manera general una ecuación diferencial lineal de segundo orden de esta manera. Fíjese, segunda derivada de u con respecto a x multiplicado por a, que a va a ser un coeficiente, que puede ser constante o puede ser una variable. Pues puede variar, puede ser una función, pero no es la función u. Por b, segunda derivada con respecto a x con respecto a y, más c por la segunda derivada, se me perdió el puntico ahí, vamos a ver, lo ponemos. Aquí, pues yo ahí medio lo alcanzo a ver, pero bueno, esta cosa a veces se cambia.
Bueno, segunda derivada con respecto a y, más d por primera derivada con respecto a x, e por primera derivada con respecto a y, más f por u igual a g. Entonces, como dije, como expreso acá abajo, los coeficientes a, b, c, d, f, g pueden ser constantes o funciones de x y y. No tienen ningún problema. Entonces, estas son las ecuaciones, digamos, en las que vamos a trabajar. Ahora vamos a tratar de diferenciar si la ecuación diferencial es lineal o no lineal. Listo. Entonces, primer caso, y ese lo tengo establecido. La primera ecuación del ejemplo es e a la menos t, u, segunda derivada con respecto a x, más seno de t, igual a segunda derivada con respecto a t. Esa ecuación es lineal. Entonces uno dice, no, pero lo primero que dice, no, pues es que aquí estoy multiplicando por e a la menos t, y eso es una función, ojo, pero esta es una función que es e a la menos t, no es la función u. Entonces, como yo no estoy mezclando las derivadas con la función u, en ningún momento, mire que no está mezclada, aunque este coeficiente e a la menos t no es un coeficiente constante, es un coeficiente variable, no estoy violando la condición de la linealidad. Entonces, lo primero que yo puedo decir, esta ecuación diferencial es lineal, como acabé de poner ahí entre el paréntesis. ¿Cuál es el orden de la derivada más alta? Una segunda, una derivada de orden 2. Listo, entonces esa es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Cuántas variables tengo? X y t. Entonces es una ecuación diferencial de dos variables. Bien, vamos al otro caso, al otro ejemplo. A ver, ¿quién me dice cómo lleno ese paréntesis? ¿Cómo sería esta ecuación diferencial que estoy encerrando aquí entre paréntesis? A ver, ¿a alguien se le ocurre? De segundo orden, Dime. de dos variables, pero no es lineal. Sí, señor. Exacto. Correcto. Entonces, dos variables, segundo orden por la derivada, pero aquí, a diferencia de la de arriba, fíjese que está u, que es la variable, la función que yo quiero determinar. Entonces, yo aquí tendría que colocar no lineal, segundo orden, dos variables. Bien. Entonces, uno ya apenas le coge el tiro a esto, ya todo es cortar y coser. Listo. La tercera, para el que de pronto se perdió, volvamos a retomar la idea. Entonces, la tercera, aquí, segunda derivada con respecto a x, más y por segunda derivada con respecto a y igual a 0. Y aquí hay algo que está multiplicando aquí. Sí, pero esta vaina no es u. Yo no estoy mezclando la derivada de la segunda derivada de u con respecto a y con una función de u o una derivada de u. Le estoy multiplicando por la variable independiente. Entonces, no se dejen despistar de esto. Esto no es, aquí multipliqué por u, pero multiplicar por las variables independientes no convierte la ecuación en no lineal. Entonces, aquí yo tengo que escribir lineal. ¿Listo? Y lo mismo que ya teníamos, segundo orden, dos variables. Para no escribir. Va al último ejemplo, y yo creo que ya aquí ya les quedó claro a todos. Entonces, x por la u, la primera derivada con respecto a x, y por u, la primera derivada con respecto a y, más u cuadrado igual a 0. Entonces a ver, ¿quién me dice cómo es esa ecuación diferencial? ¿Alguno? De segundo orden, dos variables, pero tampoco es lineal. Exacto, la misma historia. Tampoco es lineal. Fíjese que, ¿por qué? Porque la variable dependiente u, o sea, la función a determinar está elevada al cuadrado. Entonces, fíjese que es o productos ahí o elevar la función o las derivadas al cuadrado. Entonces, no lineal. Y lo misma carreta de aquí para allá. Bien. Entonces, nosotros en este curso vamos a trabajar ecuaciones diferenciales parciales, lineales de segundo orden. Vea dónde vamos. Listo. O sea, ya restringimos todo el campo a una sola cosa. ¿Alguna pregunta? Me repite la última, ¿por qué es de segundo orden por?
Porque, me equivoqué, no es segundo orden, Sí, qué tienes pena, qué razón. pena. Sí, aquí está bien, las derivadas, tienes razón, si quiera no, por estar aquí hablando rápido, sí, las derivadas son de primer orden, sí, el 2 le despista a uno ahí mirando rápidamente, tenés toda la razón, no es de segundo orden, esta es una ecuación diferencial de primer orden, muy bien, está bien, de eso se trata, porque aquí todos, ahí en la, entonces sí, no es de segundo porque son las derivadas, no es porque aparezca un cuadrado ahí, entonces las derivadas son de primero, entonces primer orden, dos variables. Bien, gracias. Bueno, si ustedes se fijan, me devuelvo un poquito para que miramos acá. Esta volvemos a la ecuación diferencial de base, que es la que estamos discutiendo, pues una forma, la más general para dos variables. Entonces, yo aquí tengo cosas que pueden ser funciones y aquí tengo, y todo eso lo igualo a G. Y yo dije que G puede ser un constante o es una función. Bien, entonces yo puedo clasificar además las ecuaciones diferenciales dependiendo de cómo es esa G que yo tengo ahí. Entonces esa G, aunque yo digo, eso va a ser una variable de X y Y en el caso que teníamos escrito allá. Si eso es igual a cero, yo estoy diciendo que eso es una constante y la constante es cero. Cuando la ecuación diferencial es igual a cero, o a un número, porque uno puede normalizar eso o pasarlo para el otro lado y no va a cambiar esencialmente la ecuación diferencial. Entonces simplemente yo igualo, cuando igualo la ecuación diferencial a cero, o sea, la g de xy es cero, yo digo que la ecuación diferencial es homogénea. Y si no, es inhomogénea. Esto lo vamos a ver después ya en detalle en la segunda parte, o sea, para el tercer capítulo, para el segundo parcial, cuando miremos la teoría de Sturtevant y vamos a diferenciar entre ecuaciones diferenciales homogéneas y no homogéneas y vamos a usar el método de autofunciones o autovalores, o autofunciones y autovalores para resolver ecuaciones diferenciales. Nosotros vamos a tener que ocuparnos primero de convertir la ecuación diferencial en homogénea. Entonces hay un truco para hacer eso y ese es el método de Sturtevant. Pero dejémoslo por el momento en remojo y cuando lo tengamos que volver a hablar de eso, hablaremos en forma. Pero entonces simplemente diferenciamos que si la ecuación es la g de x y es igual a 0, la ecuación es homogénea y si la ecuación no está igual a 0, es no homogénea. Bien, los coeficientes de la ecuación diferencial también me van a caracterizar la ecuación diferencial como tal. Entonces, y eso va a ser importante en algún momento, en esta primera parte no. Entonces, nosotros vamos a tener coeficientes A, B, C, D, pueden ser constantes cuando es. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es un coeficiente constante? Por ejemplo, aquí el coeficiente A para esta de acá, para la segunda derivada con respecto a X de la tercera ecuación que aparece ahí. Entonces, ese A debería ser 1, es una constante, pero fíjese que el C, que sería el de la derivada segunda derivada con respecto a Y, ya no es una constante. Entonces, yo en una ecuación diferencial puedo tener coeficientes constantes o no constantes. Y peor del caso es que aún siendo constantes, esas constantes pueden ser reales o pueden ser complejas. Y cuando yo tengo que los coeficientes también pueden ser variables, también puedo jugar con que tengo variables reales o variables complejas. Entonces, uno va a ir mezclando las cantidades que uno tiene ahí. Y eso hay que irlo teniendo en cuenta porque los métodos de soluciones en algunos casos están restringidos a una característica de los coeficientes. Por ejemplo, que los coeficientes pueden ser variables, pero no pueden ser complejos. Entonces, el método es para resolver, entonces ya uno restringe la ecuación diferencial. Entonces, es una ecuación de segundo orden, lineal, para coeficientes variables reales, por ejemplo. Entonces, ese método es solo para eso. Entonces, lo tienen que tener en cuenta. Bien, hay otra clasificación de las ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden lineales, mire toda la carreta, que es importante y que no sé si vieron esa clasificación en el curso de ecuaciones ordinarias, pero también se puede hacer para las ecuaciones ordinarias. Pero
que es la siguiente clasificación. Entonces volvamos a la ecuación que teníamos al comienzo, pues, escrita de arriba, la volví a escribir para no devolverme, estamos volviendo toda hora. Entonces, A, segunda derivada con x, B, la segunda derivada con respecto a x, y, C, la segunda derivada con respecto a y, D, con respecto a x, la primera derivada, E, por la primera derivada con respecto a y, más F por U por G. Listo. Bien. Entonces, fíjese que yo de manera general definí los coeficientes para la ecuación diferencial, y dependiendo de esta relación que está escrita aquí de los coeficientes, b cuadrado menos 4ac, si eso me da 0, yo digo que la ecuación diferencial parcial va a ser una ecuación de tipo parabólico. Si b2 menos 4ac es menor que 0, yo digo que esa ecuación diferencial es elíptica. Y alguien podrá preguntar a esta altura del momento, profe, ¿qué pasa si los coeficientes son constantes? Yo rápidamente puedo establecer si va a ser si eso B2 menos 4AC es 0, o mayor que 0 o menor que 0. Pero ¿y si son variables, qué hago? Entonces si son variables, usted tiene que condicionar la ecuación que aparece con las variables ahí para en qué casos va a ser mayor que 0, igual a 0 o menor que 0, o mayor que 0. Enseguida miraremos con los ejemplos. Entonces, es esta condición sobre relación de los coeficientes b cuadrado menos 4ac igual a 0, menor que 0 o mayor que 0, que me va a definir el tipo de la ecuación diferencial. Entonces, parabólica, para igual a 0, para Profe, menor que 0. pero esa Sí, dime. clasificación solamente aplica para Esa funciones de dos clasificación, variables. no. Bueno, buena pregunta. Yo me la estaba haciendo cuando estaba escribiendo esto, y yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo no he visto, me tocaría buscar, y le voy a decir por qué. Porque ahora nosotros vamos a irnos ese nombre de parabólico, elíptico e hiperbólico proviene de las cónicas. Y de hecho, ¿cuáles son las cónicas? La elipse, la parábola, la hipérbola. Entonces, ¿qué son figuras bidimensionales? Entonces, cuando vos me acabas de hacer esa pregunta, justo yo cuando estaba escribiendo estas notas para la clase, me hice exactamente la misma pregunta. Esta clasificación debería ser solo para dos variables, porque ya uno, cuando lo extiende a varias variables, yo ya no estoy hablando de figuras cónicas. Sin embargo, yo podría establecer una condición sobre los coeficientes y llamarla, o sea, así como yo hice aquí, establecer una condición aquí, pero eso representaría una parábola. Digamos, si estoy hablando de más variables, ya eso no representa una parábola. Entonces, yo podría establecer condiciones a este lado. No sé si me hago entender, digamos, a este lado sobre los coeficientes. Lo que yo digo es que los nombres ya no deberían ser parabólicos, elípticos, hiperbólicos. Entonces, en ese sentido, pero pues voy a preguntarle a Daniel si él tiene alguna otra idea, a ver, si hay una extensión del concepto. Entonces, hasta el momento, y por lo que yo te acabo de decir, y por eso está hecho para dos variables, es para dos variables, porque esto viene de las cónicas. Esa es la razón. Pero yo creo que podría hacerse una extensión, pero habría que renombrar un poco el nombre acá. Eso es lo otro que yo te puedo decir. Pero gracias por la pregunta, porque yo también me hice esa misma pregunta. Bien, entonces el ejemplo. El ejemplo que vamos a hacer, entonces aquí tenemos esta primera ecuación, solo hice uno, porque esto es relativamente fácil de entender y con este uno entiende la cosa. Entonces yo tengo la ecuación diferencial escrita acá. Entonces la ecuación es y por la segunda derivada con respecto a x de u, más la segunda derivada con respecto a y de u, igual a 0. Esa es la ecuación diferencial. Entonces yo voy a escribir los coeficientes. El primer coeficiente es un coeficiente variable que es a igual a y. No aparecen derivadas cruzadas, o sea, la segunda derivada de u con respecto a x y a y, o sea que ese tiene que ser 0 al no aparecer, y queda entonces que c es igual a 0. También queda que e y d son 0, pero bueno, para no escribir, pues no aparecen, son 0, porque los puedo definir con 0, pero con estos
con los primeros tres yo declasifico la ecuación diferencial de acuerdo a que uno son, si son parabólica, elíptica o hiperbólica. Entonces escribo la condición y yo digo, esto es igual a 0. Ah, sí, listo. O esta es la condición, la escribo. Entonces sería B0, eso sería menos 4y. O sea, esa condición está dependiendo de una variable. ¿De qué variable? De la variable y. Entonces, yo lo que tengo para clasificar la ecuación diferencial, o sea, está tal y como está, yo no puedo decir de entrada si va a ser elíptica, parabólica, hiperbólica, y eso nos va a pasar en muchas de las ecuaciones diferenciales que vamos a usar aquí en el curso. Fíjense que esa relación de coeficientes depende de una variable. Entonces, ¿quién es el que me va a decir cuál es el valor, el tipo de ecuación diferencial? La condición sobre la variable que tengo ya ahí, de la variable independiente y. Entonces, va a ser elíptica si y es mayor que 0, va a ser parabólica si y es igual a 0 y va a ser hiperbólica si y es menor o igual que 0. Entonces, esto me permite introducir el siguiente comentario para que lo tengan ya en la cabeza. En todo esto que vamos a hablar de ecuaciones diferenciales, es tremendamente importante, y en los problemas y todo, el dominio de las variables independientes. ¿Dónde está definida la variable? ¿Por qué? Porque no solamente me va a permitir clasificar cuando los coeficientes no son constantes, el tipo de la variable. Entonces, por ejemplo, en este caso que tengo, una cosa es tener yo una ecuación diferencial donde x va desde menos infinito hasta infinito, por ejemplo, y y va desde, por ejemplo, 0 hasta infinito, hasta infinito. Esta es una cosa, mire que, o esta iría desde menos infinito hasta infinito, o tengo menos desde menos 1, por ejemplo. Escribo ya que esto me chispoteó aquí. Entonces, por ejemplo, tendría desde menos 1. Y en este caso, y también la podríamos poner desde menos 1. Entonces, esto que es el dominio que uno lo define. Entonces, ¿quién le ayuda a definir este dominio? El problema particular que usted está analizando. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy caracterizando alguna cantidad que es positiva físicamente, la variable que me va a representar una cantidad que no puede ser negativa físicamente, entonces esa variable hay que tener un dominio mayor que, y si no, no me funciona. Entonces, dependiendo del problema, yo defino el dominio de las variables, y fíjense que ese dominio a la larga me va a definir si la ecuación diferencial es de coeficientes variables, me va a definir qué tipo de ecuación diferencial es. No lo sé de entrada, como en este ejemplo. Listo. Pero bueno, eso no es tan importante en este momento. Bueno, el siguiente tema. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer la próxima clase? La próxima clase nosotros vamos a usar el método de separación de variables para la ecuación diferencial. Me devuelvo aquí y vuelvo. Si yo miro la ecuación diferencial que tengo acá, mi ecuación diferencial, pongamos un color distinto. Esta ecuación diferencial, ¿y cómo la podría separar? Entonces yo la podría separar si mi función u de xy se puede escribir como una función u1, o sea, un producto de funciones, una función u1 en x y una función u2 en y lo meto ahí en la ecuación. Sí, eso iría muy bien, o sea, aquí voy a poder separar acá y entonces está como esto solo depende de x. Por eso no me quiero adelantar al tema, digamos, porque eso lo vamos a hacer en detalle en la próxima clase, pero quiero que lo vayan cogiendo. Si yo voy a hacer la primera derivada que es con respecto a x, entonces va a terminar derivado con respecto a x es 1 y u2 va a permanecer constante y se va para afuera y todo viene bien aquí van a estar separadas, pero aquí voy a tener problemas porque este término es una derivada cruzada. Entonces, con la derivada cruzada voy a tener problemas. Entonces, cuando yo quiera dividir la ecuación, es decir, separarla en una parte en y para las funciones en y y la función en x, el término cruzado me va a poner problemas.
¿Cómo logro hacer eso? ¿Cómo voy a evitar ese problema? Y aquí viene el siguiente tema, que es con el que terminaremos la clase de hoy. Pues todavía falta, y no que voy a introducir el tema y ahí hay un poquito de algebrita para eso. Entonces, la idea es la siguiente: como yo voy a llevar cualquier ecuación diferencial lineal, cualquier ecuación diferencial parcial lineal de segundo orden, se puede llevar a lo que se llama la forma canónica de la ecuación diferencial. ¿Qué es eso de la forma canónica? Entonces, esencialmente la forma canónica es llevar la ecuación diferencial a una ecuación diferencial donde el coeficiente b, o sea, el término cruzado, este b de acá, no aparece. Es decir, el término cruzado no aparece, es decir, yo voy a garantizar que eso va a ser 0, ¿cierto? Pero sin falsear la ecuación diferencial, porque acuérdense que yo la propongo y todo eso. ¿Y cómo vamos a hacer eso? O sea, ¿cuál es el truco para hacer eso? Y entonces ese es el temita que nos atañe en este momento. Esto es para mostrarles cuál es la idea, pero entonces ya después, cuando uno tenga cualquier ecuación diferencial, así tenga el término de derivadas cruzadas, uno llega y dice, voy a poder usar, como lo vamos a ver más adelante, el método de separación de variables. ¿Y por qué? Pero es que ese cruzado más, no, porque es que yo voy a poder llevar esa ecuación haciendo una transformación que seguida vamos a ver qué vale, a una forma canónica donde ese término cruzado no aparece, y ahí ya puedo separar. Entonces siempre va a ser posible, siempre y cuando los coeficientes sean de variables reales. Después miramos eso. Bien, entonces, ¿a qué vamos? Entonces, para hablar de esa forma canónica, que no he dicho qué es, o algunos ya lo habrán visto por ahí en alguno de sus cursos de matemática, pero si no lo han visto, aquí se los voy a mencionar, es lo siguiente. Entonces, fíjense que esa clasificación que nosotros hicimos de la ecuación diferencial arriba estaba basado en las cónicas, ¿cierto? En la ecuación de las cónicas. Entonces, una ecuación esta es una ecuación general de una cónica. A, coeficiente A por x2 más B, xy, C por y2 más dx más E más f igual a 0. ¿Cuál cónica? Una elipse, una hipérbole, una parábola y todas esas cosas. Pero yo puedo, y yo lo que quiero es, listo, yo quiero deshacerme en esa ecuación de la cónica, del término cruzado. No quiero tener una ecuación así donde tenga el término cruzado. ¿Cómo hago para hacer eso? El truco es hacer una rotación de coordenadas. Entonces, yo voy a expresar mi ecuación de las cónicas en un sistema rotado, como hablábamos la clase pasada. Es decir, yo voy a tener un sistema que voy a rotar un ángulo θ, y yo aquí tengo un punto P, ¿cierto? Que lo puedo expresar tanto en el sistema rotado como en el sistema no rotado. Esa es la historia. Entonces, de manera general, uno puede escribir la rotación de coordenadas, ya sea para un lado o para el otro, como a través de un producto matricial. Esto es una forma condensada de hacerlo, pero normalmente lo que nosotros así lo vamos a escribir explícitamente. ¿Cómo es Entonces, la rotación, o sea, aquí voy de un lado, estoy es como si el sistema no rotado inicialmente en esta primera ecuación sería x', y', y voy a rotar y el sistema que voy a encontrar, el sistema xy. Eso también entonces simplemente para encontrarlo es un vector columna de xy por una matriz que se llama la matriz de rotación, por el vector columna de lo otro. Pero eso ¿de dónde sale? ¿Cómo sale la matriz de rotación? En algunos cursos van a ver esto, porque esto se puede generalizar a n coordenadas, y ahí es donde uno realmente lo utiliza, porque cuando es esta rotación en el plano, uno las ecuaciones las sabe y entonces ahí no tiene mucho problema, pero esto se puede generalizar. Y de hecho, cuando vean teoría de grupos en alguno de sus cursos de física matemáticas, hay un grupo que es el grupo de las rotaciones, caracterizado por matrices de rotación. Entonces, bueno, pero no es tema del curso, no echemos más carreta con eso. Entonces, simplemente yo quiero establecer la relación entre las coordenadas rotadas y no rotadas. Entonces,
yo puedo escribir X como X' coseno de teta menos Y' seno de teta, y Y igual a Y' coseno de teta más X' seno de teta, o viceversa, escribir X' y Y' en términos de las otras también. Y bueno, con base en esto yo puedo definir cuál es la matriz de rotación. Listo. Bueno. Entonces, para no ir muy largo, hacer una rotación, yo hago la transformación de coordenadas y simplemente lo que tengo que hacer es reemplazar cosas. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea y por qué lo escribí así? Porque fíjese que yo aquí con la rotación escribí de una vez cuál es la expresión para X y la ecuación para Y en el sistema rotado. Entonces, yo lo que quiero ahora es usar mi ecuación de la cónica de manera generalizada que tiene el término cruzado XY y quiero escribir eso en mi sistema rotado. O sea, voy a reemplazar las X y Y en términos de las coordenadas rotadas. Entonces, eso es relativamente fácil. Aquí tendría que reemplazar en la primera, tengo que hacer X cuadrado. Entonces, aquí tengo que X cuadrado, entonces tengo que elevar X' coseno teta menos Y' seno teta y todo al cuadrado. Y simplemente la escribo. Entonces, voy a reemplazar uno por uno. A por el cuadrado de la X expresado en el sistema, aquí está escrita. X' cuadrado, coseno cuadrado, más Y' cuadrado, seno cuadrado menos 2X', Y' coseno teta, seno teta. Primer término, ¿cierto? O sea, el X cuadrado reemplazado. Ahora viene el XY reemplazado. Entonces, como es el X y el Y, simplemente es el producto de estos dos. Véalo, aquí está. Y no lo voy a leer, pues, porque se me demoro más leyendo lo que... Listo, y después viene Y2. Sí, Y2. Entonces Y2, hay que elevar Y al cuadrado. ¿Cómo queda el cuadrado de eso? Véalo aquí. Después, es mucho más fácil. D por X. Entonces es D por la expresión de X. Vea, D por la expresión que teníamos de X. Después E por Y. Y por la... Aquí. Y F solito. Listo. Entonces, esto va a ser la ecuación de la cónica en el sistema rotado. Pero ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Separar los términos. Fíjense que el coeficiente A va a tener mezclado los X' cuadrados y los Y' cuadrados y los X' y Y'. Entonces la idea es reagrupar, ¿cierto? Para quedar con los términos de una manera ordenada. Pues eso pues, no tiene ciencia, es una álgebra sencilla. Entonces simplemente reagrupando, aquí tengo X' cuadrado y el coeficiente ahora que va a multiplicar al X' se va a llamar A coseno cuadrado, B, seno de teta, coseno de t. Entonces, este coeficiente, todo esto, yo ahora lo voy a llamar A'. Listo. Para el término cruzado, lo arreglé y todo, y saqué los términos cruzados como factor común, es decir, X', Y', listo, y el coeficiente me quedó aquí, así, a este coeficiente de acá, entonces, todo eso ahí lo voy a llamar B', listo. De manera análoga para el coeficiente de Y' cuadrado, que es C'. Y entonces lo llamo C'. Listo. Sigo con los otros. Entonces aquí tendríamos, este sería D'. Y este de aquí, E'. El F no está cambiado, pero al final pues lo podemos cambiar, decir F' es igual a F va a ser igual a F' para que me quede consistente. Entonces, con esta renombrar los coeficientes, yo escribo ahora mi ecuación de las cónicas expresada en el sistema rotado. Entonces, la ecuación de la cónica en el sistema rotado es esta. Y entonces ahora me hago la siguiente pregunta. ¿Puedo lograr que el coeficiente B' sea igual a 0 y me elimine el término cruzado solamente pensando en la rotación, eligiendo la rotación? Y esa es la pregunta que me estoy haciendo, porque es lo único que yo puedo cambiar. O sea, yo puedo elegir el ángulo del sistema rotado y yo no voy a cambiar el problema físico, no voy a cambiar las condiciones, simplemente lo voy a expresar en un sistema rotado con un ángulo específico. Entonces mi pregunta, aunque aquí no lo escribí así tan detallado, es:
yo puedo rotar ese sistema de tal manera que el coeficiente B' se haga 0 y me elimine el término cruzado X', Y'. Y efectivamente, simplemente colocarle una condición al B'. Entonces, miremos, entonces aquí tendríamos, yo tendría que escribir mi condición del B', esto sería todo el B', escrito de manera explícita, o sea, sería C menos A seno de 2θ por B coseno cuadrado menos seno cuadrado, pero coseno cuadrado menos seno cuadrado lo puedo escribir como coseno de 2θ. Entonces, si yo miro esto, yo digo, aquí tengo seno de 2θ, coseno de 2θ, entonces yo puedo combinar esto para tener una tangente, porque mi pregunta es, lo único que yo puedo elegir de manera arbitraria sin dañar la ecuación como tal, sin cambiar las condiciones, es la rotación de mi sistema. Rotado, el ángulo que lo voy a rotar. Entonces construyo, fíjense que de ahí simplemente establezco una condición sobre tangente de 2θ igual a B menos a B sobre C menos A, y con eso yo logro que este coeficiente, o sea, esta condición me hace que este coeficiente sea 0. Entonces tengo que elegir el ángulo de tal manera que sea igual, que eso sería un medio, o sea, θ debería ser igual a un medio tangente menos 1 de B de C menos A, y en el sistema rotado yo logro que el coeficiente sea 0. Gol. Y entonces mi ecuación de la cónica va a aparecer así. Entonces, ¿yo qué escribo? Entonces, ahora mi ecuación de la cónica la puedo escribir acá de esta manera. Profe, Sí, ¿alguna pregunta? Sí. creo que falta un menos. Cuando yo despejo la tangente, quedaría menos B. Quedaría menos B y... bueno, entonces uno cambia el orden aquí. No hay problema. Listo. Me pude haber equivocado. Chequéelo. Si queda un menos B, listo. Entonces simplemente puedes cambiar A menos C. Hay que poner cuidado, pues, hacer bien el calculito, pero si aquí hay un menos y uno quiere que quede positivo, entonces cambia el orden de abajo, ¿cierto? Y no tiene problemas. Ya, Pero gracias. está bien. Me pude haber equivocado. O sea, yo lo hice muy rápido esta mañana. Entonces me pude haber equivocado ahí. Entonces, No, pero es que es ahí en la ecuación en la que tenemos seno de 2θ y coseno de 2θ. Pues cuando divido por cuando el está así me daría menos 2 coseno de. Sí. Pues cuando voy a despejar la tangente, me queda un menos B. Listo. Listo. Entonces quedaría con menos, listo. Entonces simplemente uno la reescribe. Aquí tenemos C sobre A, listo. Entonces lo puede escribir así. Pues si no quiere, o lo deja el menos B ahí, o sea, tangente de 2θ lo puede escribir o con el menos como usted quiere aquí, y aquí C sobre A, o simplemente invierte aquí A menos C y quita el menos arriba, como quiera. Listo, profe, gracias. Bien. Lo importante es que, o sea, ¿cuál es lo importante? Que con los valores de los coeficientes de la cónica inicial, yo puedo calcular el ángulo de rotación para que esto se anule. Es decir, para que el término rotado se desaparezca. Perdón, el término cruzado se desaparezca. Bueno, aquí simplemente es para llevarlo a la ecuación de las cónicas de una manera más bonita. Entonces aquí dice factorizando, ¿qué se va a hacer? O sea, fíjense que yo voy a tener este término lineal aquí y lo quiero meter allá, y entonces tengo que meterle términos adicionales. Es decir, yo quiero meter esto como el cuadrado, entonces sería el cuadrado del primero. O sea, efectivamente, aquí tengo la prima, entonces sería X' cuadrado, ¿cierto? Más 2 veces D' sobre 2A por D' cuadrado A. Entonces tengo que sumar y restar y cuadrar para juntar todo en estos términos. Entonces, pero lo puedo hacer, digamos, o sea, armarlo de esta manera aquí. Entonces, obviamente que cuando lo reescribo así, para que los términos lineales no me aparezcan afuera, ¿cierto? Lo hago, o sea, lo reescribo así y tengo que redefinir los términos. Entonces, fíjense que los coeficientes lo hago de tal manera que los coeficientes iniciales A', C' y F' queden ahí sin problemas, pero aquí tuve que haber, bueno, el F' lo voy a tener que redefinir. ¿Por qué? Porque para poder que esto me dé D', voy a tener un D' cuadrado menos un cuadrado aquí, más un
E' sobre 2E' cuadrados, y esos términos no aparecen, entonces los tengo que restar, entonces voy a tener que redefinir el F como el F más esos términos, pero eso en realidad no tiene problema. Lo interesante es esto, y es a lo que quiero apuntar. Que la ecuación yo la puedo reescribir aquí, y esta es una ecuación de cónicas que uno está enseñado a ver. A' por X' menos X sub 0', que es una constante. Mire que estos son estos términos de aquí que son los coeficientes, o sea, que son los más E', Y', 0, todo al cuadrado más F'. Efectivamente, esta es una ecuación de cónicas que uno está enseñado a ver. Esta ecuación de las cónicas se llama la ecuación canónica de las cónicas. ¿Qué es lo interesante de esa ecuación de las cónicas llamada así? Que es que no aparece el términos cruzados. Es decir, no aparece mezclado la X con la Y. Por eso se llama la expresión canónica de las cónicas. Entonces, yo con esto puedo trabajar. Y volviendo a lo que relacionó la pregunta anterior, como yo tengo cónicas que son elipses, hipérbolas y parábolas, ¿cómo encuentro elipses, hipérbolas y parábolas? Entonces, cuando uno tiene la ecuación canónica, simplemente establezco las condiciones con los coeficientes. Quiero elipses, entonces A'C' debe ser mayor o igual que 0. Quiero hipérbolas, A'C' tiene que ser menor o igual que 0. Y quiero parábolas, A' tiene que ser igual a 0. Entonces, eso cada vez me lleva más a pensar que esa clasificación así es solo para dos variables. Bien. Pero esto es para las cónicas. O sea, esto que yo estoy diciendo. Pero yo no estoy resolviendo problemas de las cónicas como tal. Yo estoy resolviendo problemas de las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, yo tengo la ecuación diferencial parcial, la que teníamos arriba, la vuelvo a escribir aquí. Entonces, U es función de XY. Y yo lo que quiero para ir a meter esto al sistema, para poder hacer la separación de variables, que es la técnica que vamos a implementar, quiero hacer esencialmente la ecuación diferencial, solamente haciendo entonces yo dije, pero yo puedo hacer eso, como esto tiene exactamente la forma de la ecuación de las cónicas, la ecuación general de las cónicas, yo puedo hacer el mismo truco que hice con las cónicas, es decir, hacer una rotación y llevar eso a una forma canónica, ya no de una cónica, porque esto es una ecuación diferencial, sino eso me va a llevar a una forma canónica de la ecuación diferencial. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, yo ahora tengo U de XY, yo lo que necesito es llevar a las coordenadas X y Y a las coordenadas rotadas, es decir, hacer una transformación de coordenadas así. Entonces, X' va a ser igual a X coseno teta más Y seno teta, o sea, aquí la escribí al revés del que la escribí arriba, y Y' es igual a Y coseno teta menos seno teta. ¿Y qué tengo que hacer en esta ecuación diferencial que tengo que aquí? Tengo que reescribir todas las derivadas, entonces solamente voy a, por ejemplo, entonces, ¿qué tengo? Porque esa álgebra se las dejo para que la hagan como a ustedes, porque eso es hacer cadenas y es escribir aquí. Entonces, por ejemplo, yo tengo que escribir la primera derivada de U con respecto a X. Entonces, listo, la primera derivada de U con respecto a X como la tenemos allá. Pero yo quiero usar la rotación que estoy diciendo. Bueno, pero quiero escribir esa derivada ahora en las coordenadas rotadas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Derivo, tengo que dar regla de cadena, ¿cierto? Entonces tengo que derivar la función U con respecto a la coordenada rotada, porque ahora yo la quiero expresar en términos de eso, y después esa X', que es la rotada, la tengo que derivar sin la coordenada para rotar. Pero esta U termina dependiendo, entonces, como va a ser la U en coordenadas X', Y'. Entonces, cuando yo escribo y mi Y' tiene X, entonces yo estoy haciendo la derivada con respecto a X, pero resulta que cuando yo roto las coordenadas, mi Y' tiene X, o sea que yo tengo que derivar esa U con respecto a Y' para poder calcular una derivada con respecto a X. Esto es una simple derivada de cadena, pues, pero les estoy recordando a algunos porque uno a veces como que se le va la pita y no lo ve. Entonces,
y como esta u ya, y' depende de x, entonces yo derivo con respecto a y' y esta y' la derivo con respecto a x. Entonces, mi derivada, mi primera derivada de u con respecto a x, que está escrita de esta manera, cuando me voy al sistema rotado, la tengo que expresar así. Es decir, y ya de manera condensada, mi derivada en el sistema sin rotar con respecto a x, mi primera derivada en el sistema rotado queda escrito así. De manera completamente análoga, hago lo mismo para la derivada con respecto a y. Y una vez derive con respecto a y, hago las segundas derivadas, porque tengo que hacer primeras derivadas y después segundas derivadas. Y repito, ¿cierto? Y entonces, hacer lo mismo que hay acá, eso se los dejo para que lo repitan, ¿cierto? Entonces, hacer lo mismo que nosotros hicimos acá, entonces vamos a reescribir todos los coeficientes de la ecuación diferencial en términos del sistema rotado. Pero tengo que calcular, digamos, las derivadas como tal. Entonces, tengo que calcular todas las derivadas, voy a reemplazar, ¿cierto? Voy a factorizar y simplificar y rato después, parece cortico, pero no es cortico, porque las derivadas en cadena son larguitas, pero no son difíciles. Entonces, y reagrupo los términos como hice en el caso de la cónica y no de la. Entonces, rearreglando los términos ya, sacando sola. Entonces, ¿qué tengo que hacer para es quedarme con términos que tengan segundas derivadas con respecto a x', segundas derivadas con respecto a x', y', segundas derivadas con respecto a y', primeras derivadas con respecto a u', eso es lo que yo necesito, y a x', y los términos que no están derivados todos de manera independiente. O sea, tengo que rearreglar todo, factorizar, como dije ahí, y lo rearreglo. Entonces, esto es lo que da. Se parece mucho a lo que ya teníamos arriba. Es prácticamente la misma ecuación. Y no debería ser así de distinto. Entonces, yo ya aquí marqué, entonces aquí, todo este término sería el nuevo, el coeficiente A' de mi nueva ecuación diferencial. Este sería el B', C', D' y E'. Entonces, ahora me voy a la ecuación diferencial, que es lo que yo tengo. Aquí la escribo, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Escribí mi ecuación diferencial parcial en un sistema rotado. Ah, sí, eso lo puedo hacer. Y no tiene por qué cambiar nada. Y ahora me hago la misma pregunta. ¿Para qué ángulo roto ese sistema roto? ¿Para qué ángulo específico roto el sistema? De tal manera de que el coeficiente de las derivadas de segundo orden cruzada, el B', se me anule. Ah, entonces llegamos a la misma condición. Bueno, aquí sí lo metí bien, ¿cierto? Porque entonces arriba yo tenía C sobre A. Vamos a ver. ¿Cuánto fue que me dio? Y aquí A estaba menos C. Sí, aquí sí lo hice bien, ¿ves? Para el que hizo la pregunta. Sí, profe. Aquí. Es que cuando uno va así y como me salto pasos, entonces uno rápido aquí quedó bien. Listo, da lo mismo, pues ya con la aclaración que teníamos allá arriba y gracias, da lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Escojo el ángulo teta con que quiero rotar para hacer que este coeficiente se haga cero. Ah, listo. Entonces, la expreso en un sistema rotado para un ángulo específico. Eso sí, ese ángulo va a ser específico, pero lo puedo hacer y eso no es una pérdida de generalidad. Entonces, simplemente yo ahora escribo mi ecuación diferencial parcial así. Golazo. ¿Por qué? Porque cuando yo escriba mi función u de xy como una función u' de x, u1 de x por una función u2 de y, yo voy a poder juntar para un lado todas las que tienen x y para un lado todas las que tienen y, y las voy a poder separar así, aunque sea por la suma. Y tengo que hacer el truco para encontrar las dos ecuaciones separadas. Ojo, esto va a ser posible y lo vamos a discutir ya la próxima clase, siempre y cuando este que hay aquí me va a poner problema. Entonces, la separación de variables sale de una si g de x, y' es igual a 0. Porque si este no es 0, ahí nos vamos a meter en un problema. Pero si esto es igual a 0, separar
esta ecuación diferencial en una parte para X y una parte para Y, tener los dos términos completamente separados, va a ser posible. Lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. Pero entonces fíjese que yo voy a poder hacer eso siempre y cuando tenga la ecuación homogénea. Y si tengo y discutiremos, lo miraremos con despacio la próxima clase. Bueno, y habrá otra forma en la que este pueda así. Por ejemplo, si la función g es una función solo de x o es una función solo de y, también el sistema va a ser separable. Entonces, no solamente para el caso homogéneo, sino al caso inhomogéneo, pero el caso inhomogéneo va a tener que ser un caso inhomogéneo particular. No voy a poder tener un caso inhomogéneo de manera general para poder usar el método de separación de variables. Por eso se llama método de separación. Entonces, esto de llevarlo a la forma cónica, que es la que tenemos acá, me va a permitir hacer eso. Resumo, entonces, las condiciones para llamar la ecuación diferencial elíptica, hiperbólica y parabólica. Entonces hay que tener cuidado. Yo acá las estoy haciendo, esta condición es establecida para la forma canónica, ¿sí? Y se va a traducir en las condiciones que colocamos al principio, que era para la forma no canónica, o sea, menos b cuadrado, más 4ac. Aquí está escrito era así. O sea, de acá a acá uno llega reemplazando, llega a esto, pero estas son las que nosotros habíamos definido. Y esto igual a 0, ¿cierto? Entonces, eso me define si la ecuación diferencial va a ser elíptica, hiperbólica y parabólica. Bien, esto era todo lo que quería contarles hoy. No empiezo el tema de la separación de variables para no dejar el tema mucho, porque en media hora, pues haciendo todo el análisis, no alcanzo a hacerlo. Entonces yo quiero que las cosas queden claras. Entonces, tenemos ecuaciones diferenciales parciales que las podemos tener de manera general con derivadas cruzadas de orden 2, sí, pero yo puedo siempre encontrar un sistema rotado en el cual la derivada cruzada de orden 2, ese término desaparezca para un ángulo específico de ese sistema. Una vez yo tenga eso, o sea, siempre lo puedo lograr. Una vez yo tenga eso, voy a poder hacer separación de variables y eso es lo que sigue. Entonces, con eso termino la clase de hoy. Fíjense que estoy avanzando rápido, pero estos son temas relativamente fáciles de seguir. Entonces, yo les monto la presentación. Después, cuando pulan las notas, cuando termine toda esta parte, les mando las notas completicas ya arregladitas de esto que estamos haciendo para que lo tengan para el parcial. Entonces, es fácil, digamos. O sea, esto no tiene una gran complejidad teórica, es simplemente hacer álgebra. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Por eso les dejé para que hicieran los pasitos intermedios de eso de la transformación a la forma canónica de la ecuación diferencial. Reproduzcanlo de aquí al fin de semana cuando estén por ahí haciendo cosas. Y entonces ya con esto hacemos el método de separación de variables. El martes hablamos sobre las diferentes tipos de condiciones de frontera. Ustedes ya seguro han visto tipos de condiciones de frontera de Dirichlet, de Neumann o las mixtas. Y después, el jueves, haremos la aplicación a un problema específico en particular. Y como ya estamos viendo eso, yo no sé, pregunto, en los talleres, algunos de ustedes que me contesten, ¿qué han en estos talleres de esta semana, ¿qué han hecho en el taller de esta semana? ¿Alguno que me cuente? Porque a veces John David no me cuenta. Con John David hicimos ejercicios de identidades vectoriales y de aplicaciones del operador diferencial a problemas de física. Listo. Con divergencia y rotacional y esas cosas. Listo. Entonces yo le voy a decir a John David, bueno, nosotros el método de separación de variables como tal, ya empezamos a hablar de las ecuaciones diferenciales, pero ya les conté en qué consiste el método, agarrar de un lado para otro. Eso, el método no es una bobada, es hacer eso, luego dividir por la función, o sea, es una cosa relativamente simple. Entonces, como nosotros tenemos la clase el miércoles, si de pronto John David les dice que quieren hacer ejercicios de separación de variables, le pueden decir que sí, simplemente que les escriba un momentico, que les haga la separación de variables en detalle, que eso es muy fácil. O sea, solo que yo tengo que establecer las condiciones para la cual la condición se puede hacer. Lo que yo les dije, que en el caso homogéneo, o sea, que g de x, y sea igual a 0, se va a poder tener, y cuando el caso es no homogéneo,
pues cuando yo tengo que la función solamente depende de X o de Y, también se puede hacer y queremos mirar a ver si en el otro caso se puede hacer. Entonces eso es un poquito más largo, digamos, pero para hacer un ejercicio él simplemente les puede mostrar el método. Se los digo es porque así el lunes, como tienen el taller, podrían empezar a hacer algo de problemas con ecuaciones diferenciales. O si no, pues les quedaría el lunes de la siguiente semana. Entonces, ustedes lo eligen o que John, como ustedes se sientan, lo manejan con el tallerista. Yo es para que de pronto tengan 2 talleres de manejo de las ecuaciones diferenciales que les empiece a enseñar y cómo es que van a evaluar condiciones de frontera, aunque yo les voy a definir y a decir eso, pero yo aquí hago la parte teórica. En cambio, el detallito y todas esas cosas, entonces de pronto sí sería bueno que pudieran tener los 2 talleres sobre el mismo método, sobre el método de separación de variables, o sea, que ya estén trabajando con la ecuación diferencial o no. Entonces, de pronto yo alcanzo voy a tratar de aquí al sábado escribir lo que voy a dar en la clase. Pues yo tengo las notas, pero esto que yo hago aquí, yo lo que hago es escribir la clase un poco antes para no hacerla en vivo y en directo, para que me rinda el tiempo, porque yo escribo un poquito lento y sobre el iPad se hace más lento, entonces me demoraría mucho en la clase. Entonces yo puedo completar, digamos, lo que iría para la clase del martes, se los mando el fin de semana para que ustedes lo tengan y de pronto miren, le peguen una leída y realmente puedan, si John David quiere, hacer algún problemita con eso. Los que están con lonjas, si hay alguno aquí con lonjas, pues como es el martes, perdón, el taller, pues ya veríamos la clase. Eso es para que tengan, digamos, la posibilidad de tener 2 talleres sobre el tema, porque para resumir, ¿dónde va a estar el kit del problema en esto? O sea, ustedes la matemática aquí la agarran rápido. Si nosotros les damos las condiciones de frontera del problema, es simplemente usar el método matemático y casi después de los que estudian, eso es muy difícil que se equivoquen. Pero si uno les da el problemita y les dice, coloque las condiciones iniciales y las condiciones de frontera para resolver la ecuación diferencial, a alguno se le pasa alguna. Entonces, y como les dije, esto va a ser fundamental. La ecuación diferencial necesita, para ser resuelta correctamente, que las ecuaciones iniciales y de frontera están correctamente definidas y los dominios de las variables independientes también están claramente definidas. Obviamente que eso de las condiciones de frontera y los dominios están relacionados. Entonces, si eso se hace bien, el resto es un método que es relativamente sencillo, es cortar y coser, a ir haciendo, pero como muchos de ustedes apenas se van a enfrentar un poquito en este tipo de problemas, a establecer condiciones de frontera y definir bien los intervalos, que no se los den. Entonces, eso les cuesta un poquito de trabajo. Entonces, por eso, esa es la razón por la que yo les digo que sería bueno que de pronto en los 2, tener los 2 talleres en los cuales ya estén trabajando esto, aunque el temita no esté metido del todo. Entonces, les voy a mandar, digamos, las notas de lo que sería por lo menos gran parte de la clase de la semana del martes entrante, para que le peguen una mirada y ya después entramos el martes y discutimos en detalle el tema. ¿Les parece? Listo, profe. Bueno, que estén muy bien. Profe, Sí, dime Mario. Pues con la clasificación de estas ecuaciones diferenciales, ¿tiene algo que ver la clasificación con la solución de la ecuación? O sea, porque pues únicamente hemos visto cómo se clasifican, el nombre, Sí. pero tiene algo que ver con la solución, porque pues hay un método que es como, a mí se me hace mucho más fácil, es el método matricial para hacer esa rotación, esa traslación. Sí, Entonces, pero esa traslación, por ejemplo, sí, entonces ¿cómo digámoslo funciona? así, la clasificación no tiene nada que ver, o sea, en el fondo no va a tener mucho que ver con el tema de la solución. Yo creo que eso tiene que ver como con análisis de convergencias de las soluciones, o sea, si las soluciones van a tener lo que se llama, después lo vamos a ver en las Bessel, cuando uno tiene una solución, una función que soluciona una ecuación diferencial en cierto rango del dominio, listo, ¿qué pasa ahí? Pero ¿qué pasa cuando, digamos, la variable tiende a infinito o tiende a cero?
entonces la solución puede converger o diverger. Entonces uno trata de buscar lo que se llaman soluciones asindóticas a la ecuación diferencial. Entonces, ahí podría, ese juego de qué tipo de ecuación diferencial tengo, me va a llevar a cómo sería la forma de las soluciones asintóticas, porque no es lo mismo tener una ecuación diferencial, digamos, pensando en las cónicas, que sea una hipérbola, que sea una elipse o una parábola. ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, la parábola puede, cuando tiende a cero, pues va a tender a un valor finito, pero cuando X empieza a aumentar, va a tener valores en que Y puede diverger o cosas así. En cambio, la hipérbola no va a tener convergencia, por ejemplo, cuando X vale 0, la hipérbola no está definida en 0 y va a tender a unos valores asindóticos en infinito. Entonces, eso tiene sentido, pero en este momento, o sea, sobre abstracto es muy difícil. Eso tiene sentido cuando yo voy a evaluar las tendencias de algunas soluciones a sus formas asindóticas. Después, cuando miremos algo de eso, podemos retomar el tema. ¿Te parece? Vale, profe, gracias. Listo, bueno. Entonces, que les vaya muy bien. Bueno, mañana todavía falta el viernes, pero descansen el fin de semana cuando empiecen. Feliz día.